Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Paguay y el día de hoy me encuentro con Alicia Aguirre, que es mi abuelita. Ella vive en el Cantón Rumiñahui hace 50 años y el día de hoy vamos a entrevistarla sobre los cambios de entorno que ha habido en este lugar. Entonces, bueno, comencemos con la entrevista, abuelita. Lo primero que quería preguntarte es, cuando tú eras joven y recién te mudaste aquí a Sangolquí, específicamente a Selva Alegre, ¿cómo se veía el paisaje natural? O sea, ¿qué veías antes que ahorita ya no se encuentra? Bueno, antes lo que había es muchos terrenos baldíos, nada de población como ahora existe ya un poblado casi ya la mayoría de terreno. Antes los terrenos estaban ocupados por los animales como las vacas. Entonces ese es el pastoreo que antes había, y también pocos ya sembraban el maíz, porque aquí en el barrio, aquí en Sangolquí, era y será siempre el lugar donde sembraban el maíz. Entonces esto es que le decían el turismo por el maíz, y ahora desde hace años se viene investigando las pistas del maíz y el turismo. Entonces antes lo que era todo abierto, muy pocas casas, que las casitas eran todavía de teja, como es de barro. Entonces ahora ya se siguió poblando. Por ejemplo, la calle que se llama la Francisco Guarderas, esa era una calle de tierra, bastante, como decirle, para caminar solamente. Personas no podían pasar los carros porque por ahí se trasladaban el ganado de una hacienda a la otra, de la hacienda Bolivia, le trasladaban de pochero a pochero por la calle La Francisco Guardera. De ahí sí ya le compusieron, ya nos hicieron la alcantarillada, ya de ahí le pusieron el adoquín. Y así poco a poco, como todo, poco a poco ya fue construyéndose, y como ahora existe algo beneficioso para los carros, para el entorno en sí, que ya se puede caminar bonito. Ya no hay eso de que había la tierra, el lodo cuando llovía, porque antes era el lodo. Claro. Entonces, incluso era como decíamos antes, Chaquiñanes, como decir, era esa calle. La principal era la Selva Alegre. Ahora es la Selva Alegre la que se baja, y la de subir es la Francisco Guarderas. Como fue ya mejorando el entorno en el barrio. Igual ya fueron adoquinando las transversales, porque las transversales también eran de tierra. Entonces, así mismo, las gestiones de los presidentes ya fueron poniéndole el adoquín, ya construyendo todo, que ahora ya es bastante vivible, se puede decir, pero también es bastante dificultoso, porque ya todo es ocupado por casas. Ya terrenos en sí casi ya no existe, ya son muy, diría, un 1%, el 2% de terrenos que están vacíos, pero ya no terrenos grandes, sino terrenitos de 800 metros, de 400 metros, que ya no se puede tener tal vez ni una gallina, porque antes se les tenía sueltas, que caminaban casi todos los lugares que habían abierto. Entonces eso era lo bonito. Ahora que a los perritos incluso hay que tenerles encerrados, porque afuera ya no se debe ni se puede tener, porque ya se ensucian en la calle, y para que la gente camine es bastante dificultoso, es algo molestoso. Entonces ahora los perritos también ya viven encerrados, como las personas también que vivimos ya encerrados. Ya no hay esa libertad de salir, y incluso cuando ya salían a vacaciones nuestros hijos, que hacían las cometas, y aquí en las haciendas al contorno salían a hacer volar las cometas. Ahora ya no, esas oportunidades ya no existen. Ahora casi ya la mayoría tienen carros. Ahora, para que los hijos se puedan divertir, ya salen bastante lejos de la ciudad, para que ya puedan divertirse los niños también en las vacaciones. Antes había, eso sí no me acuerdo yo cómo se llama,
El río Santa Clara. El río Santa Clara crecía, decían que le soltaban a la laguna de Santa Rosa, esa agua venía trayendo animales, la madera, todo lo que hallaba a su paso venía cargando esa crecida. Y como antes todavía se cocinaba con leña, se iba a recogerse. Después de que ya calmaba la crecida, se recogía la leña para nosotros poder cocinar con leña. Gracias a Dios, bueno, también es un beneficio que ahora hay el gas, ya no hay para qué estar buscando leña ni nada de eso. Ha cambiado, se ha modernizado, se puede decir. Hay muchas cosas modernas que ahora existen, que antes hemos sufrido mucho. Incluso antes que antes no había las televisiones, solo había el radio, pero los niños casi la mayoría no hacían caso de un radio, sino ya las tardes acababan de hacer los deberes y salían a jugar las cogidas, las escondidas, o si no salían a los lugares que había, se puede decir, potrero. Incluso mis hijos decían que quemaban las hierbas y que aires que aparecía unas cositas como unos granitos como las cebadas y que eso se reventaba y eso se comía. Entonces ahora ellos se cuestan todas esas cosas y ahora tampoco es dable que se pongan a poner candela, porque ahora todos con el calor que está existiendo, estos calores fuertes, se está incendiando los lugares, entonces es prohibido también ahora los bosques, ahora ya no se puede ni prender candela. Entonces todo eso antes, al lado de nuestra casa había los terrenos todavía, ahí mis huevos sabían ir a jugar, quemando las matas para, según ellos reventaban los arrocitos, decían ellos, y se comían. Entonces todos esos recuerdos ellos tienen. Y ahora ¿qué van? Los huevos, ¿qué hacen? Solo sentarse a ver la televisión. No, es más, ahorita lo que hacen es ver el teléfono. No saben qué es, por decirle, una mata de trigo, una mata de cebada. No saben nuestros nietos, no saben ni qué es. Entonces todo eso si quisiera, o sea, es penoso porque ya no hay donde sembrar, ya nadie siembra casi el trigo, ni la cebada ya no siembra. Por ejemplo, yo he buscado el trigo, muy raro hallo, pero libritas ya no se hallan como el trigo que vendían antes por quintales. Entonces eso es una consecuencia de la modernización, que antes sembraban las ocas. Yo pienso que mis guaguas, mis nietas no conocen la mata de ocas, ni de la marihuana, ni del melloco. Entonces ellos, porque yo todavía existo, ellos conocen el melloco de las ocas, creo que ni conocen porque ya no les gusta. Entonces todas esas cosas, sí hay cambios, sí es lamentable, se puede decir, porque esos alimentos son muy beneficiosos, que cuando ellos van a querer comer un arrocito de trigo con leche, que es rico, esas cosas ricas, ellos no conocen. Por ejemplo, nosotros hacíamos, y yo en mi niñez siempre hemos comido el sango, que es el sango, es una comida que mi mamacita tostaba el maíz, eso le molía, le tostaba con un tostado, pero en un tiesto, no con manteca, entonces eso se molía, se hacía un refrito de cebolla, ajo, y se le ponía agüita, se ponía huevos, ahí se le mezclaba esa harina que se molía ante el maíz, y con queso, algo rico, eso hemos comido. Tú mencionaste al río Santa Clara, ¿verdad? Ese río, más o menos, ¿qué papel cumplía dentro de lo que era la sociedad del Cantón Rumiñahui? Ahí iban a lavar la ropa, había pescados, ¿no? Sí, decían que sí había pescados. Más cuando, eso como me cuento, cuando le soltaban a la laguna de Santa Rosa. Ya. Entonces ahí decían que en la laguna había los pescados, y como le soltaban, decían que le lavaban a la laguna, le soltaban porque esa laguna creo que daba mantenimiento a la planta eléctrica de la planta.
Es una parte que es de la ahora, de, bueno, muchos años, será unos, claro, unos 50, casi 40, 50 años, que es la fábrica en Carol, la planta eléctrica de la planta, entonces está la laguna de Santa Rosa, decían que la mantiene, bajaba allá a la planta esa agua de la laguna. Entonces decían que le soltaban las compuestas para que se lave, la laguna se vaya cambiando de agua. Entonces ahí decían que los pescados bajaban. Entonces ahí, cuando ya se secaba lo que mandaba la corriente de agua esa, ahí salían la gente a ver los pescados, que si sobró, que si hay en el río. Claro, ya después ya no se vio, ya desde hace mucho tiempo el río ya no se ve, porque salía el río cuando llovía mucho, crecí y salía a la calle Juan Salinas. Siempre era que se inundaba las casas que están al filo del río. La última vez que se oyó que creció bastante, se inundó la casa de la familia Sosa. Entonces ahí decían que sí salían los pescados a la calle y que ya cogían, entonces, pero fue la última vez que yo escuché que creció, y ya no se ha oído, gracias a Dios ya no, que no sale a la calle. Qué interesante. Bueno, como ya sí, siempre el río ya está bastante contaminado por la fábrica en Carlos, y muchas viviendas que se ha hecho al contorno del río, a los ríos del río, y hay mucha vivienda, ya es contaminarse. Antes sería el río para que baje las aguas, que son aguas lluvias, que siempre de muchos potreros, barrios, haciendas más que todo antes de las haciendas, las aguas de la lluvia bajaba a ese río. Entonces todo se acumulaba ese río, entonces eso bajaba por ahí. Con el río y con toda la vegetación que había antes, ¿qué animales tú veías antes y has visto que ahora ya han desaparecido o han migrado? Antes lo que había es los colibríes. Ahora es muy poco que se ve, muy rara vez. Ahora solamente que dicen que un colibrí se acerca a la casa es cuando viene el alma de un familiar que se ha fallecido. Es así que solamente aparece de vez en cuando, y ahí antes era como naturalmente como algo así. También había antes decían que se llaman las gaviotas, nos decían las gaviotas, eran unas avecitas más como gallinas, pero con cuello largo y las patitas largas. Eso nos decían que cuando iba a llover se aparecían ellos en el potrero. Cuando iba a escampar, aparecían ellos en el potrero. Eso es lo que a mí me habían comentado, y que yo he experimentado. Eso no. No es serio. Por ejemplo, antes sí salía pues el arco iris, sí salía, como decirte, que ahora es la casa de Samuel Bolagá y toda esa, no sé cómo se llama esa cooperativa que ahora hay las casas, ya pues antes todo eso era potrero, era ojos de agua, que nosotros allá nos íbamos a lavar esos ojos de agua. Entonces en esos potreros se aparecían las avecitas, las gaviotas. Cuando iba a llover, pues, decían que cuando ya va a escampar, o cuando iba a llover, ya va a llover, estaba escampado y ya va a llover, pues ya va a llover. ¿Y si llovía? Y si llovía, claro. O sea, claro que antes, por ejemplo, los mayores, antes que yo, por ejemplo, mi mamá sabía decir que cuando está lloviendo así, por ejemplo, llueve. Cuando iba a escampar, por ejemplo, mi mamá decía que el guagua Pichincha llovía, nevaba. Cuando estaba lloviendo e iba a escampar, nevaba el guagua Pichincha. Cuando sabía estar, por ejemplo, ya muchos veranos y aparecía nevado el guagua Pichincha, decía ya va a llover, y era verdad, así. Ahora ya no hay esa realidad, porque
Ya mi hija últimamente un día salíamos y le digo, ya va a llover. ¿Por qué? Ella me pregunta, ¿por qué? Le digo, porque ya me va a chicha. Y no fue así. Ya cambió, ya no hizo el cambio que antes hacía, el cambio del clima. Entonces ella me dijo, mami, ya no me venga con esos experimentos. Le digo, es que no fueron míos. Antes era real. Antes Claro. a mi mamá me decía y nosotros teníamos eso, que eso iba a pasar. Entonces, qué interesante. Alguna vez yo te escuché mencionar que antes por aquí existían los jambatos. ¿Qué era un jambato? Era algo parecido a los sapitos, ¿Ya? a los sacos, pero casi por tener un saco grandecito. ¿Ya? No grande, un saco, como decías, mediano, de unos 6 centímetros o 5 centímetros. Entonces eran negros y en la espalda negro, ¿no? ¿Ya? Y abajo eran medios abanitos. Entonces yo creo que por el clima eso desapareció. Ya no, eso es eso sí ya no es aquí. Bueno, que aquí también no debe estar de cerca. Yo cuando solía estar en la escuela yo veía esos sapos. Entonces eso me acuerdo que cuando llovía salían los animalitos. Igual cuando llovía duro salían los gambatos y las cuecas así no grandes, eran gruesas y grandes. Cosa que el abono que ellas hacían era de más o menos como una bolita grande. Entonces, como la canica más o menos. Como la canica. Entonces así iban dejando, hacían unos huequitos y no se salía esta. Entonces, como si el humus. Entonces, pero ya fue desapareciendo. Con el tiempo fue desapareciendo. Por ejemplo, nosotros niños andábamos, porque antes bastante se sufría de alimentos, pues no había, por ejemplo, ahora, gracias a Dios, hay dinero más que sea para comprar $1 de pan y darles a nuestros hijos, pero no, antes nuestros padres no tenían ni para comprarse un pan, ni plátano, nada de eso. Entonces teníamos hambre y andábamos en los montes donde había como ramas. Ahí sabía darse una pepita que se llamaba los tímpanos. Son unas pepitas justo como la carita, como una reina Claudia, ese poste, pero eran verdes. Tiene el sabor de ahora el pepino. Entonces el sabor de pepino tenía. Entonces eso nosotros andábamos. Se hacía verde y ahí se hacían de amarillas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Buscar los chípalos para comer. O a veces moras, lo que hallábamos en el monte. En el monte. Uy, pero qué interesante. Pues así es un caso. Por ejemplo, en el páramo ahí había los rumbos. Ya. Entonces, ese también son unas pepitas verdes que se hacen negras. El verde es agrio y cuando ya son negras son dulces. Se hacen negras. En forma de una berenjena más o menos. No, pero es bien pequeñita así. Se llama rudos. Nosotros sabíamos comernos los rundos o recogíamos y hacíamos dulce de rundo. ¿Qué tal? Riquísimo. Sí. Bueno, que ahora mi hijo que ya tiene casi 44 años que tiene travestico. Sí. Entonces él sí le ha sabido gustar, recién me dijo que nos íbamos para arriba al páramo y ahí en una parte le dijo, ve a mirar rundos, pero solo vimos la mata. De ahí paró porque dice que a la esposa se le ha gustado. Entonces le decía que si vez no son de curar los terrenos de papá para dejarlos. Esos rundos, ¿sabes? ¿Les gusta a ustedes? ¿Conozcan ustedes también? Sí, creo que sí. Nosotros que comimos. Que nosotros hicimos ya el tiempo de los mostines, que también así como se parecía, se gozaba porque antes como nosotros no teníamos carro, que hacían
a veces caminábamos, a veces cuando vivíamos ya en la hacienda, ¿Ya? entonces allá todo era caballo. Pero qué chévere. Y bueno, a nosotros, ¿qué consejo como nueva generación nos darías para seguir conservando lo que aún queda, lo poco, pero que aún queda de todo lo que es la vegetación, de los animales que aún existen dentro del cantón? ¿Y qué podríamos hacer tal vez hasta para recuperar lo que hay muy poquito, lo que es muy escaso, como por ejemplo los rundos? ¿Tú qué crees que podríamos hacer? No contaminar el aire, por ejemplo, no utilizar mucho plástico. Las botellas, de cierta hora hay estas campañas de recolectar las botellas, de ir a vender, pues sí valdría que todo eso recolecte. Y tratas mejor de no comer algo que se llaman, que es fantasioso, ya como decía. Artificial. Artificiales, eso. No comer cosas artificiales, Ya. sino ponerse a comer, a descubrir comida saludable, claro, natural, porque gracias a Dios todavía hay gente, y habemos gente, porque todavía hay gente que sí es todavía cosechan, trabajan y siembran, cosechan, por ejemplo, las ocas, los mesocos, las masúas, que es de la sierra, Ya. que yo creo que muchos niños no conocen todo eso. Igual que ni nosotros, no, nosotros por ejemplo, algo de la costa no hemos conocido. Por ejemplo, recién yo me enteré que hay la papachina y le compré, porque dicen que es muy saludable la papachina, las cosas de la costa que sí se podría trabajar, sembrar. Y ahí sí hay trabajo, pero no se dedican a eso. ¿Qué hacen? Sentarse en la televisión, más se sientan al teléfono, entonces, ¿qué hacen? Más están acabando el tiempo, acabándose la vida. Y muchas cosas, porque yo, como a ustedes siempre les he dicho, el tiempo no nos espera, una hora no es nada. Como dicen el dicho, la experiencia es la que nos vale. Uno que ya se ha vivido, yo como por ejemplo he trabajado cosiendo. Entonces, uno piensa que, por ejemplo, yo ya terminaba, ya me faltaba planchar, y es solo planchar. Pero mentira, en la planchada uno iba descubriendo lo que estaba mal. Entonces, me tocaba zafar, entonces ahí me daba cuenta que no, el tiempo no me esperaba, no me va a alcanzar. Una hora no me alcanzaba por decirte, a planchar y a entregar, entonces tenía que anticiparme, ganarle el tiempo. Entonces eso, por eso a ustedes siempre les estoy diciendo, abuelas, no, el tiempo no espera, la hora no es nada, no nos ayuda y te das cuenta. En lo poquito, y gracias hay muy pocos jóvenes que se dedican a trabajar, quieren trabajar. Bueno, ha sido un gusto tener esta entrevista contigo y gracias por todos los conocimientos que nos acabas de dar, por todos los aprendizajes que acabas de recordarnos, y siempre es un gusto hablar contigo. Gracias.